Hoy vamos a hablar de principios bíblicos. Cuando nosotros vemos a un joven, a un niño que se comporta bien, que es educado, ¿qué decimos nosotros? Tiene buenos principios. Entonces, el principio lo vamos a ver ahorita en estos dos puntos. Lo vamos a desarrollar, como lo dice la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo lo que vemos, todo lo que fue creado en el principio. Más adelante vemos que fue creado por la palabra de Dios, que le dio el poder para que se creara. En el Evangelio podemos decir que el principio es el comienzo, el origen de cómo empezó todo, pero también es el fundamento, la base con la cual sustenta todo. Todo se sustenta con la palabra. La palabra tiene principios importantes que nos ayudan a mantener y a tener una vida recta con propósito acá en la tierra. Cuando desconocemos los principios de Dios, nos perdemos de las promesas, de los beneficios que traen esos principios a nuestra vida. Al comienzo de todo, cuando estaba Adán y Eva acá, no existía la ley. Y dice la misma palabra de Dios que cuando no hay ley, no hay pecado. La ley se crea producto del pecado, al ver que las personas están descontroladas, que están haciendo cosas desmedidas, porque no hay nada que lo regule. La ley se crea para regular, para que eso baje, para que baje ese acto delictivo, ese acto que está provocando caos en la sociedad. Y este es el caso que podemos ver cuando Moisés saca al pueblo de Israel y está en el desierto. Obviamente ellos estaban sin ley, ellos no tenían ley y ellos estaban y hacían lo que les provocaba. ¿Qué pasó? Que Dios tuvo que establecer los 10 mandamientos para enseñarles lo que debían y no debían hacer, lo que le convenía hacer y lo que no le convenía hacer, los beneficios que trae el hacer algo y el no hacer algo. Entonces vemos que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, los cuales dice el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que Dios les enseña es que deben respetarlo a Él. Y si nos vamos a Malaquía, el último libro del Antiguo Testamento, si nos vamos allá, en el capítulo 1, versículo 6, dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esas son las palabras de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya venía descontrolado. Habían perdido el norte, lo que Dios les había establecido desde el comienzo. Entonces vemos acá que los 10 mandamientos, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios establece este segundo mandamiento? Porque ellos venían de una tierra idólatra, donde ellos habían visto muchas imágenes. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos? Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, lo primero que le da, cuando él se encuentra al pueblo adorando un becerro, rompiendo el segundo mandamiento. Entonces, por eso ya Dios sabía eso, por eso lo establece allí. Moisés no lo sabía. Moisés estaba allá arriba y diría: ¿para qué Dios va a poner este segundo mandamiento? El primero, está bien, que no tendremos Dios, eso es de cajón, eso está bien. Pero el segundo, ¿para qué? Si ellos saben que no deben hacerse imágenes.
Entonces aquí, ahí cuando él se encuentra esa sorpresa. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto ocurre mucho en la actualidad. Podemos ver cómo se rompe este mandamiento fácilmente. Podemos ver que el nombre de Dios es blasfemado y usado. Te lo juro por Dios. Y hay muchos que dicen, hermano, yo soy cristiano, poniendo a Dios de por medio para crear como que le tengan confianza. Y muchos se aprovechan de eso y cometen cosas que no deben, hacen estafas, roban, etc. Por eso el nombre de Dios se blasfema muchas veces por personas que no son cristianas, pero que se hacen pasar por cristianos. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento se establecía que era el día sábado. Era el día sábado. Pero en la actualidad sabemos que todos los días son de Dios. Aquí ellos escogieron el día sábado nada más. Nosotros sabemos que cualquier día de la semana le pertenece a Dios, no solamente el sábado. Nosotros, por lo general, agarramos los domingos para servir a Dios y en la semana, bueno, cuando tenemos servicios. Y sabemos que todos los días debemos servir a Dios. ¿Con qué? Con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es importante. El quinto. Bueno, hablando del día de reposo, usted debe agarrar un día para descansar. Usted debe, es un deber. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes no nos cansamos, pero ya esa falta de reposo que tuvimos esos años nos los demandan cuando ya estamos viejitos. Cuando ya agarramos a edad, nos demanda todos esos días que no descansamos. Pero es importante tomarse un día. Eso es ley. Eso es una ley que vemos acá. Un día. Usted tiene que tomarse un día. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Usted debe tomarse un día. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. En este quinto mandamiento está hablando de nuestros padres, pero Jehová es que de nosotros, nuestro Padre. Por eso, los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios. Los primeros 5 mandamientos. Y el quinto tiene hasta promesa. Tiene promesa para nuestras vidas. Ya del 6 en adelante, ya es nuestro trato con los demás. Nuestro trato con el prójimo. Allí comienza lo que no debemos hacer contra nuestro prójimo. Primero dice, no matarás. No debemos matar a nuestro prójimo. No cometerás adulterio. No debemos estar con mujer ajena. No hurtarás. No debemos tomar lo que no es nuestro. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no mentirás. El 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, si lo llevamos a la actualidad, pudiéramos decir que no codiciaremos los bienes que tienen los demás, los carros, las casas, los hijos que puedan tener. Estos mandamientos establecen principios básicos de amor a Dios y al prójimo. Y es en estos dos puntos, que se enfoca Jesucristo cuando dice, el primer mandamiento es este, amarás al Señor sobre todas las cosas, y luego dice, amarás al prójimo como a ti mismo, el segundo. Y que en estos 2 mandamientos se resume todos los 10 mandamientos. Y si nos ponemos a ver, es verdad. Porque los primeros 5, como les dije,
tienen que ver con Dios y los otros 5 tienen que ver con el prójimo. Entonces, sí es así. Dios lo resumió en esos 2. Ay, que los 10 mandamientos quedan derogados. No. Los 10 mandamientos te explican los 2 que Jesús te está diciendo. Es así. Vamos a destacar hoy 5 principios. 5 principios. Esto que acabamos de hablar es la introducción a estos 5 principios que vamos a hablar hoy. Que es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Este principio se encuentra en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6. Perdón. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos que Jesús, aunque no estuvo en un instituto teológico, porque eso era lo que se maravillaban las personas con Jesús, que no lo vieron estudiando con ningún rabí y tenía un conocimiento demasiado grande, él resaltó este versículo. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38, resalta este versículo. Imagínense Jesús resaltando Deuteronomio. Recordemos algo. Para los judíos, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que se conoce como Pentateuco o Corán, para ellos es obligatorio aprenderse. Por eso Jesús debía conocer esto a la perfección. Aparte de ser hijo de Dios, su cultura se lo exigía. Entonces vemos que aquí dice que amar a Dios sobre todas las cosas es lo más importante. Y es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Dice, bueno, nos habla lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que amar a Dios sobre todas las cosas, de todo corazón, alma, mente, cuerpo, con todo lo que tenemos. Con eso tenemos que amar a Dios. Y el segundo punto es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso aparece en Levítico 19:18. Levítico 19:18. Jesús no estaba diciendo nada nuevo cuando habló de esos 2 mandamientos. Él no estaba hablando nada nuevo. Él les estaba recordando a los fariseos, a las personas, recordando lo que ya ellos habían estudiado desde pequeños, porque todos deberían sabérselo. Pero el problema era que lo olvidaban. Lo hacían como hacemos muchos cristianos, que nos aprendemos los versículos, pero a la hora de vivirlo no. Pero se lo pregunta y se lo sabe completico. Pero a la hora de ponerlo en práctica, no lo pone en práctica. Entonces, Jesucristo acá les estaba recordando en lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás, escuche, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, lo primero que dice, no te vengarás. ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento? Que demos lugar a la venganza de Dios. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, aquí dice en Levítico, no te vengarás. Pero cuando alguien mataba a otro, ¿qué era lo que se hacía allí? Ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí Dios ya le había advertido, le había dicho, o sea, no te vengues, ni guardes rencor. Pero todos sabemos que esto es duro, es difícil cuando nos toca a nosotros, más si se nos presenta
que alguien haya matado a un hijo de uno, haya violado, etcétera. Son puntos bastante fuertes, pero como cristianos, esta es la palabra. Y esto es lo que deberíamos hacer. No debemos vengarnos ni guardar rencor. A mí siempre me ha llamado la atención el testimonio de Gigi Ávila, cuando él cuenta que a su hija la mataron y el que la mató fue su esposo, y él se acerca primero llama para que no lo maten en la cárcel, o sea, porque le habían dado muerte en la silla. Él no permite que lo maten. Luego va y le dice que lo perdona. Y no conforme con eso, cuando él sale libre, el muchacho sale libre, él es el que lo recoge. O sea, de verdad que ese testimonio es bastante impactante. Bastante impactante. Ese testimonio. Bueno, Jesús reafirma esto. Aquí es donde les recuerda a los fariseos lo que deben hacer. En Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Casi que Jesús les dice, sí, ustedes pretenden o quieren hacer creer que aman a Dios sobre todas las cosas, pero salen raspados con este segundo. Aunque ustedes puedan aparentar que sí aman a Dios y aparentemente, o sea, pero el que ama a Dios, ama a su prójimo. Por eso es que Jesús une estos dos versículos. Jesús los une porque la manera que nosotros podamos ver el amor que nosotros tenemos hacia Dios es cuando nosotros amamos al prójimo. O sea, no puede haber amor arriba si no hay amor al lado, a un lado. Si no hay amor a un lado, no hay amor arriba. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es lo que Jesús le quería recordar a los fariseos en este momento. Decirle, sí, ustedes dicen que aman a Dios, pero lo disimulan muy, muy bien, porque no aman a su prójimo como ustedes mismos. El tercer principio, perdón y misericordia. Perdón y misericordia. En Mateo 6, versículos 14 y 15, nos habla, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, nos conviene perdonar. Mire, el que le ha pasado cosas fuertes, cosas difíciles, quien ha vivido cosas difíciles que le han hecho, lo han traicionado, le han hecho cosas, se han metido con él, pues, se han metido con ellos, lo han ofendido, sabe que el perdonar no es fácil. El que ha tenido, es más, incluso con los mismos esposos, perdonar no es fácil, pero es nuestro deber. Es nuestro deber perdonar. No es fácil, pero es nuestro deber perdonar. Y muchas veces nos toca apartarnos, quedarnos aparte para que esa molestia baje. Pero el deber es perdonar. No existe otra opción. Porque si tuviéramos otra opción, escogeríamos otra opción. Si la opción fuera, bueno, dale plata a esa persona para que ya, y listo. O sea, con tal de no perdonar, hiciéramos eso. Pagar el perdón. ¿En serio? ¿Es en serio? Si el perdón se pudiera pagar, se pudiera comprar, las personas lo compraran con tal de no perdonar. Y ustedes dirán, el pastor está exagerando, pero no estoy exagerando. Eso era lo que hacían los católicos en los tiempos de Martín Lutero. Querían comprar el perdón de sus familiares. Por eso les digo,
No estoy exagerando, ni estoy inventando nada. Si nosotros pudiéramos comprar el perdón, lo compráramos. Costara lo que costara. Así trabajáramos solamente para pagar el perdón. Pero lo hiciéramos. O sea, eso se llamaban indulgencias en los tiempos de los católicos, las indulgencias, que eran comprar la salvación de un familiar. Ellos iban, se acercaban a un cura y le decían, mire, se murió mi tío, él era matón, era ladrón, ¿cuánto tengo que pagar para que él pueda ir para el cielo? Ah, bueno, dame tanto. Y bueno, y aparte que pagabas, tenías que pagar una penitencia. 10 Ave María, subir las escaleras casi que arrodillado, y en cada escaloncito hacer una oración, algo así. Y mientras más pecado tenía el familiar, más sacrificio tenía uno que hacer, para que ellos pudieran recibir el perdón. Por eso que les digo, que si pudiéramos comprar el perdón, lo hiciéramos, porque ya eso se vio. La misericordia. La misericordia es un principio muy importante, porque dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra de Dios dice que lo que nosotros sembramos cosechamos. Lo que nosotros sembramos cosechamos. Por eso dice que son bienaventurados los misericordiosos, porque así como ellos son y tienen misericordia por otras personas, de la misma manera ellos recibirán misericordia. Entonces ayer me pasó algo extraño. Estoy comprando algo para la casa y llega alguien pidiendo. Y yo estoy en la bolsa, pero yo estoy cancelando. Y el señor, me dice, cónchale, para ver si me puedes colaborar. Y yo de lo que estoy comprando saco de la bolsa y se lo doy. Él se va y yo quedo allí. Y yo vengo y paso la tarjeta y no me pasó. Y yo, no pasó. Bueno, pasó la otra, pasó. Pero cuando no pasó, yo dije, Dios mío, cuando no pasó. Dios mío, y le acabo de dar algo a la persona que se fue. ¿Ahora cómo hago? ¿Ahora cómo hago? Y yo, Dios mío, ¿y ahora? Y yo busqué, y la otra pasó ya. Pero cuando me voy, la persona que vio, que yo le di a la persona que se fue, me dijo, amigo, ven acá, tome. Me dio lo que yo le di a la persona. O sea, me dijo, tome, ¿qué tal? Y yo, ¿qué? Gracias. O sea, y me fui. O sea, que en realidad prácticamente es como si no le fuera dado nada. Porque la señora me terminó dando a mí lo que yo le había dado. Pero, o sea, me pasó eso, me pareció muy extraño, pero bueno, hablando de lo que es misericordia. Vamos a hablar del cuarto punto, justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Proverbios 21:3 nos enseña que hacer justicia y juicio es aceptable para Dios más que un sacrificio. A veces a nosotros nos gusta más hacer sacrificio que justicia y que juicio. Porque igual que el perdón, si pudiéramos comprar la justicia, la compramos. Y eso no estoy exagerando porque eso lo podemos ver en los tribunales, en todos lados podemos ver eso acá, por lo menos acá en Venezuela. En otras partes yo sé que sí, pero o sea, yo estoy hablando de Venezuela porque estoy en Venezuela. Pero eso se ve. Entonces, no entendemos que a veces hacer la justicia y el juicio a veces incluso más difícil que un sacrificio. No, porque es que yo me sacrifiqué yendo a la iglesia y limpié y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero a la hora que te tocaba ser justo, no lo fuiste. Dios prefería que no limpiara,
pero que fueras justo con esa persona. Dios prefería que hicieras cualquier otra cosa, pero que no me hicieras nada si querías para mí, dirá Dios, pero que hicieras justicia, que seas justo, que seas justo. Dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Igualmente, eso lo vemos en Primera de Samuel, donde le dice el profeta a Saúl, ¿le agrada a Dios más el sacrificio que la obediencia? Es mejor la obediencia que los sacrificios. O sea, a Dios le interesa más la obediencia de nosotros que lo que le podamos traer al alfolí, que podamos dar cualquier cosa acá en la iglesia. Le interesa más la obediencia, porque Dios sabe que la obediencia nos va a hacer no solamente traer ese poquito que estamos trayendo, sino que la obediencia va a abrir en nuestro corazón el anhelo y el deseo de traer más. Porque el que es obediente, el que conoce a Dios, se esfuerza y es valiente. Se esfuerza y es valiente. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que es mejor la obediencia, es mejor ser justo, es mejor establecer juicios justos. Ahora, el último punto que vamos a hablar es de la humildad y servicio. Humildad y servicio. Jesús nos enseñó a nosotros, nos lo dejó escrito en su palabra, y a sus discípulos, la importancia de la humildad y el servir. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Aquí nos habla cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Leemos el 14, dice, pues, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Aquí nos está hablando algo que muy poco vemos en las iglesias. Lavar los pies es cuando las personas se ensucian los pies. Es como que su andar no estaba limpio. Su andar estaba haciendo algo malo. No andaba por el camino que era y se ensució. Eso nos está hablando de pecado. Nos está hablando de pecado. Y dice Jesús, si yo, que soy el Señor, que soy el Maestro, le lavo los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo con sus discípulos. O sea, eso habla de ayudarnos, de que si cayó, no es terminarlo de hundir. Eso nos habla de dar la mano al que está caído, de darle la oportunidad, de no mandarlo al mundo, no terminar de enviarlo al mundo. Obviamente, esto es para los que quieren cambiar, porque hay personas que caen y ya no quieren cambiar. Y usted le ofrece la mano, pero nuestro deber es seguir orando por él. Nuestro deber es seguir orando. Yo oro, yo me levanto, por decir, a orar, y comienzo a orar. Y le voy pidiendo a Dios, y Dios me va poniendo a personas que de repente tenía tiempo que no oraba por ellos, y Dios me los pone para que vuelva otra vez por ellos. O sea, porque a veces hacemos oraciones como monótonas, o sea, constantemente lo mismo, y no nos dejamos llevar por lo que el Espíritu quiere en ese momento. Cuando la oración es guiada por el Espíritu, es certera, hermano. Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice la palabra. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Por eso Él nos deja el Espíritu Santo.
que Él nos enseñará a pedir como conviene. Entonces es importante, a la hora de orar, lo primero que usted tiene que hacer es, bueno, pedir perdón por sus pecados, o sea, lo que usted acostumbre o lo que usted en ese momento, no, yo mañana o ahorita le voy a pedir a Dios que me perdone por esto que hice malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya después, o sea, usted deje y dígale, Señor, necesito que tú me guíes en la oración, porque a veces también pedimos y pedimos mal. O sea, estamos pidiendo por algo que Dios nos quiere dar, pero lo estamos pidiendo mal. Y no nos los da porque lo estamos pidiendo de una manera incorrecta. Yo he visto a cristianos exigirle a Dios que le dé algo. Casi que te exijo que me des esto porque es que yo soy hijo tuyo. Yo, ¿qué es eso? Eso no está bien. Primero, eso no es humildad. No es humildad. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos guíe en toda oración. Usted simplemente pídale al Espíritu Santo que lo guíe y usted se dará cuenta cómo su boca dice cosas que usted ni esperaba decir. Y de repente le pone en su mente a personas que usted ni siquiera lo tenía pendiente para orar por él, pero se lo puso Dios en ese momento. Entonces vemos acá que nos habla en el 14 que Él es el Señor, el Maestro, y ha lavado los pies de sus discípulos. Bueno, y nos aconseja que nosotros hagamos lo mismo. O sea, que no dejemos a las personas metidas en el barro, en el pecado, que lo ayudemos a salir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con oración, teniéndole la mano, lo que el Espíritu les vaya poniendo en su corazón. El 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ustedes se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Jesús pudo haber dicho, bueno, ya él me negó, yo le di la oportunidad y me falló. Que se quede pescando, voy a buscar a otro. Pero Jesús había invertido 3 años en ese hombre. 3 años y medio invirtió en Pedro. No es lo mismo agarrar uno nuevo y volver a invertir 3 años, que es lo que mucha gente no entiende. Dice, no, que se vaya, me busco otro nuevo, que venga uno nuevo. Al nuevo tenés que enseñarlo, al nuevo tenés que explicarle todo. Algo que ya el otro ya sabe, pero que si tú lo agarras y lo corriges, te va a ser de utilidad. Como hizo Pablo con un siervo, que no recuerdo ahorita el nombre. Hay un siervo que se le escapó al dueño y se encontró con Pablo en la cárcel. Y Pablo le predica y él se convierte al evangelio. Bueno, el siervo se escapa del dueño y cae preso y se encuentra con Pablo. Pablo le predica el evangelio y él se convierte. Y después que él se convierte, le dice al que era su jefe, le dice, mira, él se escapó de ti, tal vez se escapó para convertirse, porque ahora te va a ser más útil, te lo voy a enviar de vuelta. Y bueno, ahora vamos a terminar con estos versículos. Mateo 20:28. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos está hablando que Jesús vino a servir, vino a servirnos a nosotros, no a ser servido. Una de las claves para ser un buen ministro, un buen líder, un buen pastor, un buen ministro de Dios, es tener en cuenta este versículo. Estar dispuesto a servir y no a ser servido. Estar dispuesto. Mire, a Jesús lo servían. Él vino a servir. Pero ¿quién no servía a Jesús con gusto? Todo el mundo. Cuando llegó en casa de Marta y María, lo estaban sirviendo a él. Cuando llegaba en cualquier lugar, la suegra de Pedro, después que la sanó, lo sirvió también. Entonces, el servicio que nosotros damos trae servicio a nuestras vidas.
porque es recíproco. Lo que tú siembras cosecha. Si tú sirves, recibes servicio. Amén. Mateo 20:27. Mateo 20:27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En la actualidad podemos ver que este versículo se les ha olvidado, porque todos quieren ser primero, pero ninguno quiere servir. Quieren ser discípulos de Jesús, pero obviando este versículo, donde Jesús nos dice que para poder ser el primero debemos ser los siervos de todos. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque hay tantas personas sin paz, sin poder descansar. Mire, usted no tiene idea cuántas personas tienen que tomar una pastilla para poder dormir. No tiene pero idea. Usted lo ve en las calles, tremendos carros, los ve en restaurantes, los ve bebiendo, los ve. Pero a la hora que se encuentran solos en un cuarto, ya para dormir, se quedan mirando el techo, no hay qué hacer, les pasa por sus mentes muchas cosas, hasta suicidarse. Que eso no es de Dios, el suicidio no es de Dios. Si no tenés nada que hacer con el dinero, sembrarlo en una iglesia para que te vaya bien. Entregarle tu vida a Cristo para que te vaya bien y se te quite ese tormento. Amén. Entonces, la clave es ser manso y humilde. Usted sabe que los venezolanos son una cosa seria. Aquí dice: yo puedo ser manso, pero no menso, dice. O sea, porque casi que si me dan, yo le doy. Mi tío que era cristiano, ya él partió con el Señor, me decía, cuando yo no era cristiano, yo era muchacho, me decía: bueno, la palabra de Dios dice que si te dan en la mejilla, ponle la otra. Pero en realidad no especifica. Yo creo que ahí faltó algo. Yo le digo: ¿cómo qué? Que le pusiera la otra a él morada. Yo le pongo la otra, pero a él morada. Me decía a mí, yo me echaba a reír. Me daba mucha risa eso. Entonces, bueno, muchos cristianos hacemos eso. Tergiversamos la palabra de Dios buscando la manera de acomodarla a su conveniencia. Pero eso no es de Dios, eso no está bien. Eso no está bien. Así que para poder descubrir y saber más principios de la Biblia, debemos leer la palabra de Dios. Mi consejo para ti es que leas la palabra de Dios, que busque y lea. Hay tantos principios que tienen recompensa para nuestra vida, pero por desconocerlo no disfrutamos de esa recompensa. Por eso lee la Biblia y busca de Dios. Hermano, que Dios me los bendiga.